socios, bienvenidos al ciclo de conferencias de la cooperativa de capacitación farmacéutica. Mi nombre es Marcelo Duarte, yo soy el gerente de ventas de la cooperativa. Hoy tenemos el agrado de estar acompañados por Laboratorios Sidus, quienes nos van a dar una charla acerca de antibioticoterapia en tiempos de pandemia. La charla va a estar a cargo del excelentísimo doctor Roberto Baistrocchi, a quien desde ya obviamente agradecemos su participación. Le pedimos sí a todos, por favor, que tengan la amabilidad de apagar los micrófonos para poder participar de la charla. Yo voy a leer muy brevemente el extenso currículum del doctor, la verdad que de memoria era imposible aprenderlo. Él es médico farmacólogo, especialista en medicina aeronáutica, magíster en prevención y asistencia de las adicciones. Es doctor en educación, miembro titular de la Red Latinoamericana de Adicciones, es miembro del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología, ha tenido un premio a la trayectoria en la prevención, dentro de varios, ¿no? De las adicciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene publicado 2 libros, un manual de adiccionología y uno de adicciones, cerebro, subjetividad, conducta y cultura, ¿no? Bueno, es muy extenso el CV, esto es muy resumido. Queremos pedirle nuevamente a ustedes las preguntas las van a poder realizar a través del chat, todas las preguntas que deseen. Desde el laboratorio van a ir tomando nota de las preguntas para poder transmitírselas al doctor a medida que él vaya avanzando con la charla. Desde ya esperamos que todos los socios, agradecerles la participación y que la disfruten. Nuevamente agradecer al laboratorio Sidus, y que la puedan disfrutar. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias a las autoridades de Cofaral y al Laboratorio Sidus por compartir este tiempo, por permitirme intercambiar información con ustedes, particularmente al Laboratorio Sidus, que me permite, o que ha mediado para que yo pueda estar con ustedes hoy, y a las autoridades del Cofaral por animarse a elegirme nuevamente para una charla de estas características. Lo segundo que quería comentarles es que lo único que me preocupa a mí de los currículum es que cuando son tan largos lo único que quiere decir es que uno no es muy joven. Hizo muchas cosas, ya es muy viejo, no otra cosa. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, cuando me propusieron hablar de antibiótico-terapia en épocas de pandemia, realmente pensaba qué podía decir un médico farmacólogo a farmacéuticos que les pudiera interesar y que realmente pudiera servirnos para intercambiar información. Entonces se me ocurrió que podía ser interesante repasar algunos conceptos y hablar de algunos de los antibióticos que hoy por hoy cobraron interés gracias al COVID o por el COVID. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla. Y lo que quería compartir con ustedes es que la problemática del antibiótico en sí mismo, o de los quimioterápicos en general, tiene una tríada que está formada por el paciente, la bacteria y el antimicrobiano que sea. Y en cada una de ellas debemos estudiar distintas cosas. No les voy a hablar a ustedes de lo que es la infección. Vamos a repasar un poquitito el concepto de respuesta inmune y vamos a hablar un poquitito de la farmacocinética de los antibióticos, porque ahí es donde hoy marca la diferencia las cosas. Lo primero que debemos recordar de las bacterias es que no nos olvidemos que las células son de 2 características particulares, las eucariotas y las procariotas. Nosotros, los seres humanos, junto con el reino vegetal, somos células eucariotas, mientras que las bacterias son procariotas. La gran diferencia radica en que las bacterias, los micoplasmas, no tienen membrana nuclear, mientras que nosotros tenemos dividido el citoplasma del núcleo. Esto es lo que nos diferencia grandemente de una bacteria de una célula eucariota. Pero hay cosas que nos asemejan.
como por ejemplo los ribosomas. El ribosoma de las bacterias, en general, es muy parecido al ribosoma de los seres humanos. Por eso es que, repito, la gran diferencia está en que nosotros tenemos un núcleo que está formado por el ADN y un citoplasma, y tenemos mitocondrias. Las bacterias también tienen esto, pero la diferencia está en que no hay una membrana nuclear y entonces las células procariotas tienen todo mezclado, donde está por un lado el ADN, por otro lado los ribosomas y por otro lado las mitocondrias, que son las que van a funcionar. La mayoría de los antibióticos van a actuar sobre estas estructuras. El ribosoma, ustedes saben que es un órgano o un organoide, mejor dicho, que lo que tiene como función es sintetizar las proteínas. Está compuesto por ARN y en el caso de los procariotes está libre en todo el citoplasma este que mostramos porque no tiene membrana nuclear. Como les decía, la gran diferencia entre los ribosomas del procariote con respecto al de los eucariotes, es decir, a los nuestros, es que uno tiene una subunidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S, en el caso de los procariotes, mientras que la nuestra tiene 60S y 40S, lo que da un ribosoma 80S como unidad general. Esta es la estructura general de un ribosoma, donde acá tiene la parte mayor y este sería la subunidad menor. En el caso de las células procariotes, básicamente en la bacteria, ustedes tienen estructuras que son el citoplasma, la membrana citoplasmática, que sería todo lo verde, y la pared celular. La mayoría de las bacterias tienen pared celular. Sobre estas tres estructuras es que van a interactuar los quimioantibióticos, y llamo quimioantibióticos porque ustedes saben que antibiótico como tal es aquel que es de origen natural y los quimioterápicos son los que son de origen sintético. Todos sabemos, pero lo refuerzo por el tema del concepto de la enfermedad, que el crecimiento bacteriano tiene varias fases. Una primera fase donde la colonia bacteriana empieza a crecer o a reproducirse, pero no en forma exponencial, hasta que realmente es así. Después llega a un equilibrio. En esta primera fase son mucho más las bacterias que nacen que las que se mueren. Después tienen un periodo de equilibrio donde son mucho más las bacterias que, son igual la cantidad de bacterias que se mueren que las que se reproducen, y finalmente tienen un periodo donde son más las que se mueren que las que nacen. Este es el ciclo bacteriano que, de acuerdo a cada bacteria, podrá durar un poco más o un poco menos, pero tiene un correlato con las enfermedades, infecciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa, es justamente en el periodo de invasión bacteriana, cuando el individuo no tiene contacto con la bacteria, pero ni se entera que la tiene. Después tiene un periodo que es el periodo prodrómico, donde aparece toda esta fase de aceleración, un periodo de estado y después un periodo de declinación. Cuando hablamos de las bacterias, estos son un poco lo que les decía recién, pero sé que el tiempo es tirano, por eso lo repetí muy rápidamente. Cuando hablamos de las bacterias, es importante recordar que desde el punto de vista de la bacteria tenemos dos grandes grupos de colonias, las que se denominan sensibles y las que se denominan resistentes. De las sensibles, yo quiero traer a colación ahora que en general es cuando el 80% de esa colonia es sensible y puede morir frente al antibiótico, y hay solamente un 20% aproximadamente
que no va a morir frente al antibiótico. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que el antibiótico no es nada más que una herramienta para la inmunidad. Este es el caso de la inmunidad que tenemos nosotros con nuestro sistema inmunitario, hoy tan de moda con los linfocitos T y básicamente con los linfocitos B. Hoy sabemos que una de las armas más importantes para la prevención de lo que es el COVID es tener una buena concentración de vitamina D3, porque la vitamina D3 actúa sobre los linfocitos T y es un arma muy importante para que los linfocitos T estén bien activos y puedan actuar sobre o contra la invasión del virus. En cuanto a la inmunidad, sabemos que hay una inespecífica, que es natural, y otra que es adquirida, que puede ser específica, y no voy a perder mucho tiempo en esto, también la podemos dividir en artificial y natural, adaptiva, que sería la artificial la vacunación, la natural la enfermedad, y la pasiva, que es la seroterapia, y la natural, que es la que puede pasar la mamá al bebé a través de la placenta, o mismo de lo que es la lactancia. Esto es un poco un ejemplo de cómo se activa el linfocito, pero que no vale la pena que nos detengamos mucho. Volviendo a la célula bacteriana, un poco lo que les decía es, los lugares donde podemos actuar sobre esta célula bacteriana, bien son o a través de agentes inhibidores de lo que sería la pared celular, como son las penicilinas, o a través de la inhibición de la síntesis de ADN, como son las sulfas, o a través de los ribosomas, como son los macrólidos, o como aquellos que lo que hacen es alterar la función de la membrana. Lo que les decía, las bacterias pueden responder de esta manera de dos formas. Una, ser resistentes naturalmente a los antibióticos, y otra es por una mala praxis donde se administran los antibióticos en forma inadecuada, ya sea porque no se lo da en los tiempos adecuados o durante el tiempo que se requiera. Esto es simplemente para recordar lo que es esta resistencia bacteriana, que la bacteria va a utilizar distintas herramientas para poder hacerse resistente. Desde poder modificar su estructura química para no poder ser reconocida por el antibiótico, hasta modificar la circulación alrededor de donde ella está, de manera tal que el antibiótico no pueda llegar. Lo cierto es que, insisto, recordemos que cuando hablamos de una colonia sensible, estamos hablando de una colonia que el 80% es sensible y hay un 20% resistente. Y esto lo recalco por lo que vamos a ver dentro de un ratito. Un concepto para tener presente es la de la toxicidad, que ustedes ya conocen. Otro que es el espectro, que es el grupo de bacterias sensibles al antibiótico, y otro que es un concepto interesante, que es la disbacteriosis, que recordemos que la disbacteriosis en realidad no es responsabilidad del antibiótico producirla, sino de la cinética. ¿Por qué? Porque en general se trata del antibiótico que no ha sido absorbido, el que va a destruir la flora intestinal habitual del individuo y va a ser la que va a producir estos malestares digestivos o diarreas. Pero no porque ataque a la bacteria, sino porque al no absorberse queda en la luz intestinal y mata las bacterias que son saprófitas y que están a lo largo del tubo digestivo. Tres conceptos que me importa sí que nos detengamos un poquitito más detenidamente son el de concentración inhibitoria mínima, el de bactericida mínima y el del efecto postantibiótico.
Estos son tres conceptos que por lo menos los médicos muchas veces confundimos y eso hace que no tengamos una buena práctica cuando administramos el antibiótico. Si esto fuera una curva donde nosotros ponemos en este lugar tiempo, en la abscisa, y en la ordenada ponemos concentración en miligramos por litro, vamos a tener una concentración por debajo de la cual no va a producirse ningún tipo de inhibición bacteriana en esa colonia. Esto ocurre tanto in vitro como in vivo en sangre. Por arriba de esto vamos a tener el máximo, que va a ser la concentración máxima, que lo que va a tratar de decir es que por arriba de esto no vamos a tener más efectos sobre la colonia, pero lo que sí vamos a tener es aparecer los efectos tóxicos del antibiótico que estemos hablando. El área bajo la curva, ustedes saben, representa la distribución en todo el organismo de ese antibiótico. Entonces, el concepto de concentración inhibitoria mínima, el concepto de concentración inhibitoria mínima y el concentración de bactericida son dos conceptos que se entremezclan y que ahora vamos a entender, pero primero tenemos que recordar lo que consideramos como vida media de un antibiótico, para poder entenderlos a estos. Se define como vida media como el tiempo que tarda una sustancia, particularmente el antibiótico, en una vez que alcanzó su concentración máxima en el medio, en este caso en sangre, en llegar a la mitad de su concentración. Esto, que se da en las drogas que tienen cinética de orden 1, es lo que permite que nosotros podamos saber que normalmente un antibiótico va a durar en el organismo entre 4 a 6 vidas medias. O sea que la duración del antibiótico es estable entre 4 a 6 vidas medias, después desaparece del organismo. Pero eso no quita que haya antibióticos que tengan una vida media más larga o una vida media más corta. Este concepto es importante para entender lo que son las dosis múltiples. ¿Por qué? Porque la verdadera administración, la más correcta administración, es aplicarlo en dosis múltiples, pero que cada dosis se produzca en lo que sería la vida media. Si nosotros nos alejamos de la vida media, que es lo que ocurre cuando decimos, en vez de tomarlo cada 8 horas, tomarlo cada 12 horas, lo que vamos a lograr es que va a llegar a lo que se denomina el estado estacionario. Y estado estacionario es cuando la concentración del antibiótico en la sangre se mantiene constante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuanto más lejos estemos de la vida media, más baja va a ser la concentración que tenemos. Y si tenemos lo que se conoce como rango terapéutico, que es la concentración mínima efectiva y la concentración máxima no tóxica, esto es el rango terapéutico, cuanto más lejos estemos de la vida media, más baja va a ser esta concentración. Entonces, muchas veces ocurre que cuando en vez de decir vamos a tomar el antibiótico cada 8 horas, lo tomamos cada 12 horas, lo que hacemos es alejarnos de la vida media y entonces ese antibiótico va a estar en periodos que va a estar por debajo de la concentración plasmática mínima efectiva, con lo cual no va a tener efecto. Y al no tener efecto, lo que va a producir es que esa fracción resistente que hablábamos, que no fue muerta por el antibiótico, ahora tenga posibilidades de reproducirse y transformar a esa colonia sensible en una colonia resistente.
En esta gráfica ustedes tienen lo que yo les comentaba. Normalmente el estado estacionario se logra entre 5 y 7 vidas medias, y el tiempo en que tarda en desaparecer del organismo es entre 4 y 6 vidas medias. Esto es equivalente para todos los antibióticos en general que se administren, por supuesto, por vía oral. Este es un ejemplo de lo que es la concentración inhibitoria mínima, que no se los voy a contar a ustedes porque ustedes lo saben mejor que yo. Acá tenemos, por ejemplo, la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, ¿sí? Los dos en un mismo ejemplo, donde podemos tener o bien la inhibición de lo que es la reproducción de bacteriana o la concentración en la cual se destruye a la bacteria o a la colonia en el 99,9%. Dos artículos hubieron muy interesantes, por las cuales en este breve lapso que me invitaron a compartir con ustedes, me pareció interesante para charlar, era que en la primera etapa de la pandemia, y se reafirmó ahora en la segunda etapa, se vio que los macrólidos tenían cierta actividad no antiviral, pero sí que eran muy eficaces en lo que es la neumonía producida por las contaminaciones o las coinfecciones bacterianas de los pacientes por COVID. Por eso me pareció interesante poder, este es el otro trabajo en el cual habla particularmente de la citromicina. Entonces me pareció interesante poder hablar un poquitito de la citromicina porque es un antibiótico que tiene una particularidad que lo diferencia de muchos otros, y es el efecto postantibiótico, que yo lo nombré junto con la concentración inhibitoria mínima y con la concentración bactericida mínima, pero que me parece interesante traerlo acá, porque es algo de lo que los médicos, y no sé si los farmacéuticos, pero por desconocimiento, tienen tan claro en qué consiste el efecto post-antibiótico. Desde ya, este antibiótico, la citromicina, tiene un amplio espectro, lo cual lo hace muy interesante porque no solo es para gérmenes gram positivos, sino también para gérmenes como, por ejemplo, el Mycobacterium leprae o el Mycobacterium avium intracelular. O sea que el espectro es mucho más amplio que el de las penicilinas en general. El mecanismo de acción es, como dije, inhibiendo a los ribosomas en la fracción 50S, y lo que interesa es que tiene la cualidad de que según la dosis puede comportarse como bacteriostático o como bactericida. Pero insisto, lo más importante, porque hasta acá creo que es algo que ustedes conocen y seguramente mejor que yo, es hablar un poquito de lo que es el efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico se define como el efecto que se produce aún más allá de la concentración mínima efectiva. Es decir, cuando el antibiótico tiene la capacidad de seguir produciendo efecto, aún por debajo de la concentración mínima efectiva. Y esto pareciera ser un contrasentido, porque uno diría, pero ¿cómo? Si estamos diciendo que por debajo de la concentración mínima efectiva no tenemos efecto, ¿cómo es que hay un efecto? La explicación es muy sencilla y consiste en que este antibiótico tiene la particularidad de que una vez que ingresa a la sangre, lo primero que hace es meterse adentro de los leucocitos. Y por eso es que la concentración plasmática desciende rápidamente, porque va dentro de los leucocitos, cual caballo de Troya, con lo cual cuando llega la infección, el leucocito no solo va a actuar como cualquier leucocito que llega a la zona de infección,
sino que llega recargado con la acción bacteriostática o bactericida, según la dosis que administremos, de la acitromicina. Entonces, la particularidad que también tiene es que la acitromicina se absorbe muy bien por vía oral, pero cuando se administra con la comida, disminuye su biodisponibilidad. Tiene a favor que tiene una vida media muy larga, y como tiene una vida media muy larga, se puede absorber lejos de las comidas o en ayunas, y se puede administrar solo una vez por día. Fíjense que tiene un tiempo de permanencia en el compartimento tisular de más de 56 horas. Para que ingresen, yo lo único que estoy haciendo... ¿Perdón? Ah, bien. Y lo que les decía, su concentración máxima es entre 400 y 1000 veces más en los leucocitos que en la sangre misma. Y esta es la particularidad de, ustedes verán acá, que yo puse Tritap, porque el que me invitó es el laboratorio Sidus, y no puedo dejar de nombrar la citromicina del Sidus, si no, no me van a invitar más. Pero esto es una característica propia de la citromicina. Recuerden que tiene una combinación muy baja las proteínas, lo cual hace que gran parte de la dosis que uno administra llegue al sitio de acción, sobre todo a los leucocitos. Su vida media, como les dije, es muy prolongada, y para ir terminando, porque creo que ya se nos agota el tiempo, hay una cosa que es muy importante, puede ser para las infecciones altas o bajas, eso ya lo sé, pero me gustaría resaltar esto. La posología, que muchas veces los médicos no lo tenemos claro, por esto de el efecto posantibiótico que les acabo de explicar, o de recordar, perdón, es que nosotros cuando administramos cualquier antibiótico, decimos en general hay que darlo por 7 días, si la infección es muy severa, por 10 días. Por este efecto posantibiótico, cuando de cualquier antibiótico, como los derivados de la penicilina, tenemos que darlos durante 10 días, solo lo tenemos que dar durante 5 días. Y cuando la infección es una infección como cualquier otra, común, y le decimos, este antibiótico se lo tenés que dar durante 7 días, la acitromicina alcanza con 3 días. De esta manera, gracias al efecto posantibiótico, lo que hacemos en 7 días, que es terminar con la fracción resistente de las bacterias de la colonia sensible, acá lo logramos en 3 días. Y cuando la infección hace que necesitemos 10 días para terminar con la fracción resistente de las bacterias sensibles, con la citromicina se logra en 5 días. Entonces, lo beneficioso de este antibiótico es que hay una mayor adherencia al tratamiento porque el tiempo de administración es mucho menos, y en vez de ser 2 a 4 tomas, como normalmente es el resto de los antibióticos, sobre todo las penicilinas, es una sola toma por día. Y básicamente, ustedes pueden ver acá los efectos, por ejemplo, con otros macrólidos como la claritromicina, donde los efectos adversos son en proporción menor, bastante menores, a los otros macrólidos, ¿no? Esta es la presentación que viene Tritap, y lo más importante es que es considerado clase B. La clase B, digamos, comparte con las penicilinas y las cefalosporinas, justamente para ser administradas tanto en la gestación como en la lactancia. No sé si hay alguna pregunta para hacer o que quieren ¿Puedo ir leyendo? comentarios. Podemos ir leyendo.
Hay una pregunta que dice, doctor, mi pregunta es en referencia a la vida media de un antibiótico. ¿Qué es la dosis de ataque? Voy a volver a compartir pantalla para poder explicarles un poquitito. Cuando nosotros tenemos una dosis, yo les decía, en la dosis de la vida media, en realidad la perfecta o la práctica de administración de un antibiótico consiste en dos cosas. Uno que es la frecuencia, que es la que les decía de administrarlo en el punto de la vida media, y la segunda es la dosis. ¿Qué ocurre? Si yo administro una dosis demasiado elevada cada vez que se va a producir la vida media, seguramente esta concentración plasmática, para lograr el estado estacionario, lo voy a lograr aquí arriba, es decir, con los efectos tóxicos. Entonces la dosis de carga se reserva solamente para los pacientes cuya inmunidad no es suficientemente eficiente o eficaz y consiste en administrar en la primera toma la dosis, el doble de la dosis de lo que vamos a hacer de la dosis de mantenimiento. ¿Para qué? Simplemente para poder entrar más rápidamente, y este es el ejemplo, ¿eh? Ven, acá tenemos el doble de la dosis, en la vida media administré la segunda dosis y ya estoy dentro de la concentración plasmática mínima efectiva. Si yo no hubiera hecho esta dosis de carga, porque el paciente tiene un sistema inmunológico que puede responder y el antibiótico lo único que va a hacer es colaborar con su sistema inmunitario, que es lo que la mayoría de las veces pasa con los pacientes ambulatorios, todo esto va a ocurrir igual, solo que en la primera dosis, en vez de entrar directamente en la concentración plasmática mínima efectiva, todavía no voy a entrar, y voy a entrar recién con la segunda o con la tercera dosis. Esto es lo que habitualmente en la práctica uno dice, no, toma el antibiótico y vas a ver que va a tardarte 24 o 48 horas en empezar a hacerte efecto. ¿Por qué? Porque no hicimos esta dosis de carga. ¿Cuándo yo hago una dosis de carga? Por ejemplo, cuando, insisto, el paciente tiene un sistema inmunitario que no es eficiente, o bien cuando la gravedad del cuadro lo expone. ¿Por qué no lo hago siempre? Porque esta dosis de carga implica una recarga en el sistema metabólico del paciente, sobre todo en su hígado y sobre todo en sus riñones. Entonces, si realmente la infección y el paciente no lo ameritan, no tiene sentido hacer una dosis de carga, porque lo que uno necesita es que llegue a este estado estacionario en una concentración plasmática adecuada. No que entre rápidamente a la concentración mínima efectiva, porque para eso tiene el sistema inmunitario, que es el que vimos al principio, que es el que nos trae a todos el gran problema. Yo si rápidamente doy un antibiótico, lo que voy a hacer es desaparecer la infección, pero no voy a permitir que mi sistema inmunitario genere esta respuesta inmunológica específica que vimos al principio. La razón de por qué yo hablé un poco de la inmunidad inespecífica y específica era porque debe haber un balance entre la infección y la posibilidad de que el individuo desarrolle su propia inmunidad. Si nosotros damos el antibiótico en forma muy anticipada, lograremos yugular la infección, pero no vamos a permitir que desarrolle su propia inmunidad. No sé si responde la pregunta. Perfecto. Después hay otra pregunta que dice, en el caso de las monodrogas, ¿igual se respeta el esquema en la toma diaria, ya que la cubierta de recubrimiento es diferente? En realidad, lo que determina
la cantidad de horas en las cuales uno tiene que administrar, esto es la vida media de la droga. La vida media de la droga es propia para cada sustancia. La amoxicilina tiene una vida media, la cefalosporina tiene una vida media, la eritromicina tiene una vida media. Nosotros lo que podemos hacer desde el punto de vista farmacéutico es modificar a través de lo que sería la farmacotecnia, la posibilidad de liberar más rápido o más lento ese antibiótico. Entonces, por ejemplo, yo les decía, la citromicina tiene una vida media de 56 horas en el intestino. Pero eso es una característica propia de la citromicina, no de la forma farmacéutica en sí. La forma farmacéutica lo que puede hacer es que se absorba más rápido, se absorba más lento. Por ejemplo, las gotas por una solución se absorben más rápidamente que el comprimido, que tiene que primero disgregarse y después disolverse para poder pasar, pero no va a modificar la concentración en sangre o el tiempo de la duración en sangre una vez que está en sangre. Esto es atributo de cada sustancia. Bien, después hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede controlar el consumo de antibióticos sueltos? No hay conciencia de la resistencia bacteriana, no se está respetando la salud de la población. Coincido plenamente, la respuesta de cómo se puede sería concientizándonos todos, y empiezo por levantar la mano, primero, en el uso racional de los antibióticos, porque uno muchas veces piensa en lo inmediato, que es resolver la infección, pero no piensa en lo inmediato, que es si yo no resuelvo adecuadamente la infección, voy a generar resistencia. Ustedes piensen que la amoxicilina hace más o menos 40 años que está en el mercado. Cuando empezó, la dosis para el adulto era de 250 miligramos por día. Hoy, después de haberla usado para todo lo que se les ocurra, está en 1 gramo cada 12 horas. Pero esto simplemente se explica porque la hemos utilizado para muchas cosas en forma inadecuada y no concientizando al paciente, por ejemplo, de que si te sentís mejor, no dejes de tomar el antibiótico durante los 7 días que te dije, no lo abandones a los 4 días. O si te digo cada 8 horas, ¿por qué no lo tomes a cada 12 horas? Porque mirá que vas a pasar esto. Muchas veces los médicos no nos tomamos el tiempo de explicarle esto al paciente, y entonces el paciente, por ahí para ahorrar de tener que comprarse otra caja o porque ya se siente bien, dice, bueno, entonces dejo de tomarlo, o en vez de tomarlo cada 8 horas, lo tomo cada 12 horas. Pero evidentemente creo que empezando por los médicos y siguiendo por todos los profesionales de la salud, somos nosotros los que estamos en el déficit de poder concientizar al paciente del riesgo, no del riesgo inmediato, sino del riesgo mediato, que implica no tomar en forma racional el antibiótico. Bien, después hay otra pregunta que dice, ¿cuándo tiene acción bacteriostático y cuándo bactericida? Bien. En realidad eso depende de 2 factores. Por un lado de la dosis, pero más que nada del tipo de bacterias sobre el cual estamos hablando, ¿sí? O sea que en realidad poder contestar esto sería muy difícil, porque deberíamos hablar de en cada caso cómo se comportan. Por ejemplo, cuando hablamos de las clamidias, que es muy útil en la clamidia, tiene una acción bactericida bien delimitada, y la dosis es la misma, es un comprimido, 3 días y nada más.
En otros casos, como algunos estáfilos, tiene acción bacteriostática, pero es muy particular para cada caso y podemos en ese caso aumentar la dosis sin inconveniente, porque el margen terapéutico lo permite, porque como ustedes verán, en este caso, el margen terapéutico es muy amplio para la citromicina, y entonces, y para la mayoría de los antibióticos, les diría, hay muy pocos antibióticos donde tenemos un rango terapéutico muy estrecho. Los hay, como son, por ejemplo, los aminoglucósidos. Las penicilinas tienden a tener justamente un margen terapéutico que tiende al infinito, porque tienen la particularidad de interactuar con la bacteria en una estructura que los seres humanos no tenemos, y que son la pared celular. Como actúan sobre la pared celular y nosotros no tenemos pared celular, ellos son procariontes, nosotros somos eucariontes, las penicilinas en general no tienen toxicidad, pero sí tienen dos problemas que son muy importantes. La primera es que existe un importante número de la población que es alérgica a las penicilinas. Y lo interesante de la cosa es que en general uno tiene la imagen de la alergia inmediata, la que aparece enseguida. Pero recordemos que las penicilinas, en general, todas las penicilinas que se dan por vía parenteral como las que se dan por vía oral, tienen también una alergia que es bastante frecuente y que los médicos muchas veces nos olvidamos, que es la alergia mediata, que aparece alrededor de los 20-30 días después de haber consumido una penicilina por vía oral, y que se expresa por ahí en una picazón con una erupción, que muchas veces los médicos intentamos explicarla con alguna comida o un cuadro alérgico, y nos olvidamos de preguntarle, en los últimos 30 días, ¿usted tomó algún antibiótico? Porque muchas veces nos dicen sí, y la respuesta está ahí, está en esa alergia mediata que tienen las penicilinas. Y el otro efecto que también tienen las penicilinas, sobre todo las de vía oral, es la que les comentaba. Al no absorberse un alto porcentaje, producen estas disconfort que son las diarreas. Que, bueno, eso se comparten con muchos otros antibióticos también, pero que en el caso de los macrólidos es en un porcentaje menor al que puede hablarse de la rifampicina, perdón, de la amoxicilina, etcétera, etcétera. Bien. Después otra pregunta dice, ¿se puede preparar un jarabe de acitromicina para niños diabéticos? No entiendo la pregunta. Tritap particularmente, y otra vez pido disculpas por hacer propaganda, pero es el laboratorio que me convoca, viene en una formulación líquida y no hay inconveniente. Lo mismo que para los pacientes que tienen problemas con el TAC, es decir, que son alérgicos al trigo, a la avena, a la cebada, al centeno, pueden utilizarlo sin problemas porque no traen nada de eso. Esta otra pregunta dice, ¿puede la acitromicina causar cambios en la actividad eléctrica del corazón? Sí, puede producirlo. Es así, existen trabajos que demuestran que justamente por tener nosotros los ribosomas muy parecidos, como vimos anteriormente, a los de ribosomas de las bacterias, en algunos individuos susceptibles pueden producir, sobre todo cuando se administran durante un tiempo prolongado, condiciones de alteración eléctrica, arritmias, para ser exacto, en pacientes que sean susceptibles. Bien. Después dice, ¿las dosis y el tiempo de administración están directamente relacionados? Por ejemplo, amoxicilina 500 cada 8 horas versus amoxi cada 12 horas.
dijo que la vida media es de 4 a 6 horas. Sí, pero no terminé de entender la pregunta. Perdón, porque la vida media es esa, pero no nos olvidemos una cosa. 500 miligramos, con una vida media cortita de 6 horas, va a ser una concentración plasmática por acá. ¿Qué hago? Tengo una opción que es dar una dosis más alta, que es dar 1 gramo. Cuando doy 1 gramo, puedo prolongar la vida media. ¿Por qué? Porque al dar 1 gramo esto sube y entonces la vida media sigue siendo la misma, pero la concentración me permite llevarla al mismo lugar tardando más tiempo. Si, por ejemplo, diera 2 gramos, seguramente voy a poder seguir dándola en vez de 12 horas cada 18 horas. Pero ¿cuál va a ser el tema? Que voy a llegar a la parte de la toxicidad y va a empezar a aparecer todo lo demás, sobre todo con la mayoría de los antibióticos. No sé si se entiende lo que digo. De últimas 2 preguntas. Si puedo explicar de nuevo el efecto post-antibiótico, que no quedó claro para un asistente. Bien, voy a utilizar la imagen para que se entienda mejor. Yo decía, un antibiótico, vamos acá. El antibiótico tiene un efecto cuando está entre el mínimo efectivo y el máximo no tóxico. Todos los antibióticos tienen acá el efecto antibiótico. Cuando está por debajo del mínimo efectivo, no hay efecto antibiótico. Por eso decía recién, cuidado cuando damos una dosis de antibiótico y no la damos en la dosis adecuada o en el tiempo adecuado, porque caemos acá y entonces puede producirse lo que era la reproducción bacteriana. Pero hay antibióticos dentro de los macrólidos, la citromicina, que desaparece rápidamente de la sangre, pero no porque se vaya del organismo, porque se elimine por orina o por materia fecal, sino porque desaparece de la sangre porque se mete adentro de los leucocitos. Y entonces, en realidad lo que pasa es, yo mido la cantidad de acitromicina que tengo en este momento, por ejemplo, y acá en sangre me va a dar que prácticamente no tengo nada de acitromicina. Pero no es que desapareció de la sangre, es que está dentro del leucocito. Entonces, cuando el leucocito llega al sitio de infección, llega como, digamos, reforzado, como recargado. Pero el concepto es que cuando yo medí en sangre, acá no había acitromicina, estaba acá. No debería producir el efecto, pero no porque la citromicina se fue, sino porque la citromicina quedó adentro del leucocito. Si yo pudiera medir el leucocito, que es lo que se hace en investigación, van a ver que ese leucocito tiene muchísima citromicina, como vimos, alrededor de 1000 veces más que lo que podemos encontrar en sangre. Y eso es el efecto posantibiótico, porque siendo que no encontré concentración mínima efectiva, siguió haciendo efecto porque estaba dentro de los leucocitos. Bien. Y la última pregunta, la dosis de carga con la citromicina, ¿cómo sería? ¿Cómo se debe administrar? La dosis de carga con la citromicina es igual que para cualquier otro antibiótico, es, aunque no es usual, pero se puede hacer, es el doble de la dosis, o sea, 2 comprimidos juntos en un día, y al día siguiente seguir con un comprimido por día. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. De parte de Cofaral, nuevamente agradecer, doctor, su participación, siempre es muy interesante. Agradecerle a todos los socios. Un poco también le vamos a dar espacio ahora al gerente zonal de SIDUS, a Luis Orsi. Le cedo la palabra un segundo a Luis. Gracias, Marcelo, gracias.
Bueno, ante todo, yo creo que con esta brillante exposición del doctor Bastrocchi, lo que hemos hecho una vez más es ratificar el compromiso que une a CIDUS y a COFARAL para promover este ciclo de capacitación profesional que lo venimos desarrollando, Marcelo, desde hace muchos años realmente. Así es. Así que lo primero, doctor, felicitaciones por su ponencia, muchísimas gracias. La verdad que nos hubiera faltado estar en un auditorium para poder aplaudirlo, hubiera sido lo ideal, pero estas circunstancias nos imponen hoy, por lo menos, poder participar de esta manera. Gracias, Marcelo, en tu nombre a todas las autoridades de COFARAL y gracias a todos los participantes. Realmente los he notado muy inquietos, valga la redundancia, muy participativos. Así que por mi parte era agregar eso, agradecerles a todos por la participación nuevamente y desearles una feliz Semana de la Patria. Así que buenas tardes a todos. Bueno, Luis, muchas gracias. Nuevamente, doctor Bastrocchi, un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos que no sea la última, que todos los años podamos contar con su presencia. Luis y a todos los integrantes del equipo de CIDO, muchas gracias. Y desde ya a todos nuestros socios que siempre nos acompañan con un gran caudal de asistentes y hacen de que la cooperativa sea cada vez más grande. Muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias a ustedes por Chao, permitirme gracias. compartir este espacio. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Que anden muy bien. Hasta luego. Hasta luego.